Bueno, muy bien, seguimos en Así Estamos, como habíamos planteado recién, hace un ratito en la presentación. Está con nosotros Diego Rodríguez, que es uno de los imputados dentro de lo que se llama espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe. Lo invitamos para que nos cuente un poquito cómo está la causa y cuál es su posición con respecto a eso, cuál es su explicación. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Diego, contanos, ¿cuál era tu posición, tu cargo en el gabinete del Ministerio de Seguridad que comandaba el ministro Saín en ese momento? Yo trabajaba como subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad. Asumí en enero del 2020, cuando asume Marcelo Saín como ministro de Seguridad, y permanecí en ese cargo hasta el 26 de noviembre de 2021. Incluso se extendió un poco más mi labor con Jorge Laña como ministro también. Lo que sucedió fue que en un punto se hizo un allanamiento al ministerio, se secuestraron teléfonos, computadoras, y a partir de ahí pasó un buen tiempo largo sin saber qué es lo que había pasado, sin tener mucha información, y más adelante se empezó, o antes de que la justicia hable, se empezó a hablar de que había espionaje ilegal, ¿no? Después, más tarde, vinieron un poquito más de información, pero siempre primero por el periodismo en principio y después por los fiscales o por la justicia. Y después, bueno, hace poquitas semanas atrás, una imputación concreta. ¿De qué se los acusa y por qué? Bueno, la imputación es por formar parte de una asociación ilícita que estaba destinada a cometer diversos delitos, pero principalmente vinculado con la violación a la ley de inteligencia, es decir, acumular información de determinadas personas o sociedades, personas jurídicas, al margen de una investigación. Esto es la hipótesis que plantean los fiscales. Esa es la acusación. Es digamos. la acusación. ¿Y además de otro tipo de delitos también que habría cometido esta asociación ilícita. ¿Y qué es lo que ustedes, y hablo de ustedes porque son varios los que están en la misma situación, es lo que ustedes dicen? ¿Cuál es su explicación, su verdad? En realidad, por supuesto que negamos rotundamente las acusaciones, particularmente yo jamás recibí una orden de cometer algún acto ilegal, ni yo en mi esfera de trabajo he dado una orden de esa naturaleza. El trabajo que se hacía, por supuesto, que formaba parte de una gestión que había decidido, como había dicho el gobernador desde un comienzo de la gestión, romper con esta relación que había entre Estado y delito, y nosotros nos abocamos a esa labor de manera incesante. Llevamos adelante investigaciones sobre estructuras que cometían delitos complejos. Por supuesto que esas investigaciones hay que reunir mucha información, se trabaja con diferentes bases de datos, algunas son públicas y otras se paga, pero es un servicio que se paga, y los fiscales en su hipótesis lo que establecen es que nosotros reuníamos información de determinadas personas físicas o jurídicas al margen de cualquier investigación judicial o administrativa con determinados fines, ya sea políticos o de otra naturaleza. ¿Tiene importancia si, por supuesto, en el caso de que haya pinchaduras de teléfono ilegal o seguimiento, por supuesto que en esos casos desde ya que tiene importancia y no está bien, pero el hecho de que sean bases públicas y que sea información de acceso público y general, eso sería un atenuante, no importa, no tiene ninguna importancia, se hacía, no se hacía, porque escuché alguna explicación que hablaba de decir, mira, son información que uno va recabando de información que está a la vista de todo el mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, en principio aquí desde el inicio de la causa, incluso antes de que se lleve adelante ese famoso allanamiento a la sede del Ministerio de Seguridad, ya hubo determinadas personas que ocupan roles políticos de importancia que hablaban de miles y miles de carpetas. Sí, correcto. Jamás aparecieron esas carpetas, no existen esas carpetas. No es la papelería que se destruyó. No, la papelería que se destruyó, y aprovecho para aclararlo ya que me lo decís, nosotros habíamos reunido nuestras renuncias porque
nos íbamos del ministerio en esos días. El gobernador nos había pedido un par de días para ver cómo continuaba la gestión adelante, ya que éramos 12 o 13 funcionarios que nos íbamos a ir de la gestión. Entonces, por supuesto que había un cúmulo de papeles, que son papeles de trabajo, que se reúnen en la labor diaria y que nosotros, para no dejarlos en esa oficina, los destruimos, pero ningún documento público, ningún expediente, nada, como se decía, tampoco existieron esas famosas carpetas. Sí, por supuesto, se reúne información para investigar, hay que reunir información para controlar, que era nuestra labor era controlar a la policía, y uno tiene que reunir información, no puede controlar a lo que no conoce. Claro, claro. Pero siempre dentro de los marcos, ya sea de una orden fiscal o bien de investigaciones administrativas. Diego, ¿esto es una causa eminentemente judicial o hay algún otro interés detrás de esto? Como, escuchando al exministro Saín, habla de una causa más política y está impulsada en ese caso. Bueno, él lo dice, no sé si vos tenés la misma posición. ¿Quién estaría atrás de esta causa si no fuera eminentemente judicial? Sí, yo creo, en realidad, por supuesto que tiene una pata judicial porque la causa es judicial. Obviamente. Digo, si no es solamente yo creo judicial. Que es, tal como lo dijo el exministro Saín, que es una causa eminentemente política. En realidad se juegan muchos intereses, esos intereses trascienden la cuestión judicial. Sí, ¿qué intereses, para que quede más claro? Y basta con fijarse quiénes son las personas que se han constituido como querellantes para entender un poco de qué viene esto. Tenemos a una persona que es el exministro de Seguridad en la gestión anterior, actualmente es un diputado que tiene expectativas de ser gobernador, y yo entiendo que toma esta causa también como para posicionarse en la escena política. O sea, Saín dijo que en la gestión, me imagino que te estás refiriendo a Maximiliano Puyaro, en la gestión de Puyaro como ministro de Seguridad se hacía una tarea parecida a esto, ¿eso vos lo ratificás? Exactamente, sí, se recopilaba información. ¿La información que se recopilaba es de gente que estaba en alguna causa, en alguna investigación, o era abierta y en general? No, la información, yo no puedo hablar de lo que se hacía en la gestión anterior, ¿sí? No, me refiero a la gestión de ustedes. Tomamos conocimiento que se hacía una labor similar, que se recopilaba información. Nosotros no hablamos de perfiles, porque perfiles es otro tipo de tarea, que por supuesto también se hace, pero ante determinado requerimiento, pero la imputación en sí es consultar bases de datos de diferentes personas físicas o jurídicas. Okay. Eso lo hace cualquier estudio jurídico, cualquier estudio que hace análisis de riesgos. Son cosas muy sencillas, es consultar una base de datos como Sudamérica Data, como Veraz, como Gnosis. Cualquier estudio jurídico por pocos pesos paga esa base de datos y puede acceder a esa información. ¿Te imaginás si no lo va a poder hacer el Ministerio de Seguridad? ¿Y el interés de empujar una causa como esta, si fuera política y tuviera que ver con los querellantes, es ¿por qué? ¿Por posicionamiento político? Sí, yo creo que son varios los querellantes. Una causa pesada, digamos. Son varios los querellantes, son varios los intereses que se juegan. Como te decía, uno es político, también tiene una pata mediática. Hay un querellante constituido que es Gustavo Scaglione, que también ha jugado un rol muy importante en esta causa porque se publicó mucho más de lo que se debatió judicialmente. Y eso ha sido incesante, las publicaciones en todos los medios del grupo. Ahora también hay otro querellante que es un sindicalista, que es el señor Molina, que es el secretario general de UPCN, que nosotros tomamos conocimiento que la gestión anterior había recopilado información de él, y de hecho al margen de investigaciones judiciales, pero bueno, puntualmente en lo que hace a nuestra gestión, la información que se recopiló fue en el marco de una investigación muy importante que se lleva adelante en Santa Fe, en el marco de lo que es la investigación del asesinato del empresario Oldani.
También como querellantes están constituidos un par de abogados que han representado a los policías que protagonizaron el levantamiento policial, el último levantamiento policial. No sé si recordás que fue un hecho muy grave, corrió riesgo el normal funcionamiento del servicio policial en la ciudad. Pero vos me estás nombrando querellantes de distintas esferas y ¿no están vinculados entre sí o sí? Y alguna vinculación hay en algunos. Por supuesto, nosotros entendemos que esto constituye un lawfare y ese lawfare tiene distintas patas y cada uno cumple un rol. ¿Cómo sigue esto de acá para adelante? Bueno, de acá para adelante, recientemente tomamos conocimiento de una resolución que dictó el juez Patrici, rechazando un pedido que habíamos hecho de que la causa pase a la justicia federal, porque entendemos que si la imputación es por violar la ley de inteligencia, constituye una materia de discusión en la esfera federal y por supuesto que apelaremos y seguiremos recurriendo a otras instancias, y también tenemos próximamente la audiencia por medidas cautelares que solicitó la Fiscalía. Ya conocemos la resolución que se ha dictado con respecto a Marcelo Saín y Germán Montenegro, que han sido cautelares distintas o alternativas a la prisión preventiva. Por lo tanto, ese es el marco ya que rige esta situación, digamos. Por lo tanto, entendemos que el pedido va a ser de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Okay. Diego, muchas gracias por venir y contarnos un poco la posición que ustedes tienen sobre este tema. Muy amable. Gracias a vos.